Último tema, como le indicaba, que va a estar enfocado a lo que es auditoría, liderazgo y mejora continua, ¿no? Vamos a hablar un poco también relacionado a la auditoría del mantenimiento, hallazgo y acciones correctivas, liderazgo y toma de decisiones, gestión del cambio y la industria 4.0 aplicada al mantenimiento, competencia del supervisor industrial y caso integrador de plan, digamos, de optimización. En este momento voy a proyectar mi presentación. Un ratito, por favor. Bueno, como les había indicado, hoy vamos a abordar, no sé si se puede ver ya la pantalla, me confirman por favor por el chat. Sí se ve, ingeniero, sí se ve. Ok, muy amable de su parte, gracias por esa oportunidad. Vamos a comenzar digamos, la última sesión. En este momento voy a programarlo en modo presentación. Listo, como le indicaba, en esta sesión 5, que es el 30 de julio de 2026, vamos a hablar un poco sobre auditoría, liderazgo y mejora continua. Aquí también vamos a hacer un poco de énfasis a lo que ya viene a ser el cambio de la industria 4.0, ¿no? Aplicado al mantenimiento, un poco del enfoque que se está dando en estos últimos años, por decirlo, ¿no? Con este tema del Smart Grid, de la inteligencia artificial que está tomando mucho, digamos, mucho énfasis en el tema o en el rubro de los sectores tanto de minería, petróleo y gas, textilería, plásticos, hidrocarburos y en general en todas las grandes industrias, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esta aplicación del mantenimiento de todos los activos en general, ¿no? Porque vamos a ver el ciclo de vida del activo desde que inicia hasta que pasa a tener un grado de obsolescencia o degradación en el tiempo, ¿no? Y es muy importante verificarlo a través, digamos, de algunos software de programación que se dan último momento para ver la gestión de activos en base, digamos, a un background, un historial, una base de datos, ¿no? Que nosotros tenemos que tener como repositorio de años anteriores para que de alguna u otra forma se tengan no solamente, digamos, de las características del activo, sino también de los parámetros que contiene el activo, ¿no? La edad del activo, los mantenimientos preventivos, correctivos y predictivos que se hayan hecho al activo, también las fallas que haya tenido el activo, para de alguna u otra forma verificar en tiempo real cuándo se le podría dar su mantenimiento o cuándo se le podría cambiar, ¿no? Por innovación, por obsolescencia, y así ahorrarnos el tema, digamos, de los costes, ¿no? Porque como ustedes saben, en el mantenimiento, sobre todo en el OPEX, que es los gastos por operación y mantenimiento, tenemos que minimizarlos, tenemos que racionalizar el uso del recurso, ¿no? En función a los mantenimientos que se puedan realizar directamente, sobre todo a los activos críticos, que es lo que genera la producción, genera ventas, genera de alguna manera una utilidad a la organización, ¿no? Y estos activos, pues, son los activos que deberíamos hacerle mantenimiento de acuerdo a un programa, ¿no? Un programa anual. Y es mucho énfasis tener en cuenta que se tiene que lograr realizar una innovación, digamos, en el tema del mantenimiento a través de software, ¿no? Como le indicaba, aplicaba la inteligencia artificial. Bueno, la auditoría, liderazgo y mejora continua. La auditoría de mantenimiento, según Lurival Tavares, el mantenimiento moderno debe evolucionar, ¿no? Desde una función operativa hacia una función estratégica, donde el supervisor deja de ser únicamente un coordinador técnico, como le indicaba, para convertirse en un líder de confiabilidad. Tiene que ser no solamente un coordinador, un administrador, sino también tiene que ser un líder de confiabilidad, de productividad, de gestión de activos,
Por su parte, Pedro Eliseo Ardila enfatiza que la mejora continua se logra mediante el control disciplinado de los procesos y la correcta administración de los recursos, mientras que Luis Amendola sostiene que toda mejora debe ser sustentada en los indicadores de confiabilidad, análisis de riesgo y gestión del ciclo de vida de los activos. Esos son los conceptos de tres grandes intérpretes en el tema del mantenimiento, autores, ¿no?, de grandes libros en mantenimiento centrado en confiabilidad y mantenimiento productivo total, que nos da de alguna manera su función estratégica de lo que requiere tener una auditoría, ¿no? Entonces, ¿qué es una auditoría? Es un proceso sistemático, independiente y documentado para evaluar si la gestión del mantenimiento cumple con los objetivos organizacionales que la empresa indica, ¿no?, los procedimientos internos, las normas técnicas que se tiene que dar dentro de la parte operativa y de mantenimiento, sobre todo es las normas técnicas que dictamina también cada país, en este caso en el Perú, lo que dictamina el Estado, indicadores de desempeño que se tiene que tener en cuenta también, ¿no?, para poder de alguna u otra forma verificar si algún parámetro está fuera de la desviación, ¿no?, requisitos legales que se tienen en cuenta y buenas prácticas internacionales. No busca culpables, busca identificar una oportunidad de mejora. Eso es, la auditoría siempre tiene que centrarse en buscar oportunidades de mejora. Estimados estudiantes, colegas, participantes todos, la auditoría es para identificar mejoras de oportunidades, no para buscar de alguna manera quién no cumplió digamos, con los registros, con los indicadores, con estos desempeños o con las normas técnicas o los procedimientos, o se saltearon algunos requisitos legales. No, es para buscar oportunidades de mejorar y de que de alguna otra forma la organización tenga en cuenta una continuidad respecto a la planificación, a la operación y el mantenimiento, digamos, de todo su conjunto en función al sector, ¿no? Los objetivos son evaluar la eficacia del mantenimiento, verificar el cumplimiento del plan maestro, detectar desviaciones, ¿no?, reducir los riesgos, optimizar recursos y incrementar la confiabilidad. Ese es el objetivo siempre de la auditoría. Nos enfocamos mucho en la eficiencia, la eficacia del mantenimiento, sobre todo mantenimiento productivo total, mantenimiento centrado en confiabilidad, los mantenimientos que se pueden realizar con el RC, digamos, con mantenimiento con modo efecto falla, los mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos, y el prescriptivo, y todo lo que esté relacionado con el cumplimiento de la planificación anual, ¿no? Y en ellos tenemos que detectar desviaciones en los indicadores, que ya le hemos visto estos tipos de desviaciones, de tipo de indicadores que se tienen que dar en el mantenimiento, son muy comunes, ¿no?, como el tiempo medio entre fallas, el tiempo medio de reparación, la eficiencia global del equipo, el tema también de las eficiencias de mantenimiento, el tema del lead time, todos los, digamos, o el tema también del backlog o las órdenes de trabajo. Es muy importante hacerle seguimiento a estos indicadores para verificar sus desviaciones, porque el tema del indicador de alguna manera no nos va a salvar el tema del mantenimiento, pero lo que nos puede indicar es qué tal estamos teniendo nuestra gestión en el mantenimiento de los activos, ¿no? Y con ello tenemos que reducir los riesgos importantes. Ya le indiqué en una oportunidad, ¿no? Les indiqué en la PPT, de alguna u otra forma, que los riesgos se pueden identificar, ¿no? Tienen que identificarse los riesgos, los tipos de riesgos tienen que identificarse, ¿no? Hay riesgos tecnológicos, riesgos operativos, riesgos técnicos, riesgos de telecomunicaciones, riesgos, digamos, ambientales, riesgos con enfoque también a la parte, digamos, legal. Estos tipos de riesgos hay que identificarlos para poder, de alguna manera, indicar cuál es el elemento, equipo que tendríamos que, de alguna u otra forma, tener nuestro plan de acción, digamos, un plan de contingencia para ellos. Porque si bien es cierto, el riesgo de alguna forma se minimiza
como le indiqué en una oportunidad, se traslada a un, digamos, un tercero, a un, digamos, una póliza, a través de una póliza, o simplemente el riesgo también se toma, ¿no? Se toma en cuenta, o simplemente ya no se toma en cuenta, ¿no? O sea, esos son los 4 puntos muy equilibrantes para poder de alguna u otra forma diferenciar el riesgo. Y en ello tenemos que reducir, ¿no? Generalmente en el área de mantenimiento tenemos que reducir el riesgo. ¿Y cómo lo reducimos? También haciendo el tema de un análisis cuantitativo, un análisis cualitativo, verificar el tema de los costos del equipo y verificar el tema de los costos del equipo, el valor monetario y el valor, digamos, cualitativo, el impacto versus la probabilidad, ¿no? En la que tenemos que medir básicamente a través de la matriz de riesgos si este mantenimiento puede ser bajo, medio o alto, ¿no? Entonces es impredecible también un poco notar este aspecto de los riesgos, porque siempre nos vamos a encontrar con ese panorama dentro de los mantenimientos, ¿no? Entonces tenemos que reducirlo, optimizar los recursos, indicamos bastante con el tema de inventarios, con el tema de la rotación de inventarios. No podemos tener un elefante blanco y, digamos, ingresado en nuestros almacenes porque nos genera un costo. El inventario son costos que nos genera, es un OPEX, y es un CAPEX, porque también vamos a invertir en equipamiento que tiene que garantizarnos un retorno de la inversión, una confiabilidad en el sistema. ¿Para qué se utiliza? Acuérdense del costo-beneficio. Nosotros tenemos que tener mayor beneficio que el costo. Nuestro beneficio dentro de la organización, dentro de la planta industrial, dentro de los procesos, debe ser más beneficioso, ¿no? Y que los costos de alguna manera justifiquen eso y que de alguna manera nos traiga si se quiere, un retorno de la inversión, lo que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Incrementar la confiabilidad es muy importante, ¿no? Los tipos de auditoría pueden ser interna, autoevaluación, como objetivo de autoevaluación, como tipo externa, certificada, ¿no? Tipo técnica, estado de los equipos, operacional, cumplimiento de los procesos, la gestión de indicadores y desempeño y la seguridad y cumplimiento del sistema de seguridad y trabajo, ¿no? Un ciclo de auditoría también se tiene que enfocar, se tiene que dar mucha relevancia en la planificación, en preparar la lista de verificación, ¿no? Recolectar evidencias, porque de eso se trata el ciclo de auditoría, ¿no? Tú recolectas evidencias de formatos, digamos, de procesos, ¿no? Analizas los hallazgos encontrados, realizas un informe, ¿no? Y generas un plan de acción para hacerle seguimiento. Y eso se hace seguimiento en todo el ciclo de vida, digamos, en todo el año, ¿no? Para que de alguna manera garantizar que la organización cumpla con estos planes de acción, ¿no? Y puedan de alguna u otra forma levantar estas observaciones, ¿no? Que es lo que se requiere. Indicador de cumplimiento, que es la ICA, es requisitos cumplidos entre requisitos auditados por 100, ¿no? Es un ejemplo de requisitos auditados, 120 y cumplidos 108, el ICA el 90%. Interpretación, la organización cumple con el 90% de los requisitos establecidos entre los cumplidos y los auditados, ¿no? Los hallazgos y acciones correctivas, ¿no? Es la diferencia entre la condición observada y la condición esperada, ¿no? Estos hallazgos tienen tipo de clasificación, no conformidades mayores y no conformidades menores, ¿no? Siempre las auditorías dentro del ciclo, digamos, de auditoría, después de recolectar las evidencias, analizamos nuestros hallazgos, ¿no? Y hay tipos de no conformidades que se dan dentro de estas auditorías. Las no conformidades mayores que generan pues un riesgo alto para la operación, ¿no? Y las no conformidades menores, que son desviaciones puntuales que uno tiene que corregir en el momento o en el transcurso de la semana, ¿no? Porque no podemos tener no conformidades dentro de nuestras auditorías, tenemos que tener lo menor posible y de alguna manera esas desviaciones puntuales tenemos que corregirlo inmediatamente, ¿no? Porque con el tiempo nos van a generar una conformidad no mayor, y nos van a producir un riesgo alto en la operación. La observación sí es posible oportunidad de mejora,
¿no? Y la buena práctica, el aspecto destacado. Nosotros tenemos que llegar siempre a las buenas prácticas. Todas las auditorías, todas las normas que pueden utilizarse dentro de la operación, dentro del mantenimiento, dentro de los riesgos eléctricos, dentro de los riesgos de plantas industriales, todas las auditorías tienen que ser un aspecto destacado, buenas prácticas, para poder garantizar que esta organización cumple con las normas de calidad, cumple con los puntos de alguna manera que se indican a través de los procesos, ¿no? De sus procesos y a través de este ciclo, ¿no? Este tema también de optimizar los recursos, de llevar las normas técnicas, los procedimientos, los requisitos legales, porque tiene que cumplir ello, y eso es lo que indica la auditoría. Los procedimientos tenemos que cumplir, las normas técnicas, los indicadores, los requisitos legales y las buenas prácticas internacionales. Y eso es lo que tenemos que identificarnos dentro de la auditoría. El ejemplo del hallazgo del 45%, pues, de la zona de trabajo preventiva no se ejecutó en la fecha programada, consecuencia incremento de riesgo de fallas. Y eso es lo que detecta, si no tenemos los registros, ¿cómo podemos tener un control de lo que se está llevando en la zona de trabajo preventiva? Tenemos que tener efectivamente un control, y ese control nos va a dar, de alguna manera, un equilibrio de cómo nos encontramos en el tiempo, ¿no? Del mantenimiento. Si nosotros estamos con un 45% de la zona de trabajo preventiva que no se ejecutaron en la fecha programada, entonces tenemos un incremento riesgo de fallas, ¿no? Nuestro backlog se va a incrementar. Entonces nosotros tenemos que reducir ese backlog, esos riesgos, esas emergencias. En cualquier momento se va a disparar y nosotros vamos a estar de alguna manera, si se quiere, de emergencia a emergencia dentro de mañana, tarde, noche o madrugada. Entonces no podemos tener orden de trabajo preventivas porque van a generar emergencias. Acuérdense que los mantenimientos preventivos, cuando realizan informes, cuando se realizan los informes, van a salir de los preventivos alguna cosa que corregir en el tiempo, en los equipos. Tenemos que corregir algo. Y para eso esas oportunidades de las preventivas y predictivos. Si no tenemos eso corregido en el tiempo, con las ventanas de mantenimiento que vamos a proponer dentro de los próximos meses, semanas, ¿no? Entonces, de alguna manera, y no lo tenemos bien ejecutado, pues efectivamente se nos va a salir de control. Y ahí entra a tallar ya la parte operativa, y nosotros no podemos darle trabajo a la parte operativa con las emergencias, y eso es lo que se tiene. Le digo por experiencia, en las plantas industriales de Repsol, yo recogí un backlog de muy alto, en donde las emergencias estaban disparadas, ¿no? Porque justamente las órdenes de trabajo preventivas no se realizaban, y estas órdenes de trabajo preventivas, si se realizaban pocas, y cuando se realizaba, tampoco no se tomaba en cuenta el correctivo, no se abrían las ventanas de mantenimiento, no se corregía en el tiempo, y eso hacía que las emergencias efectivamente salieran fuera de control. Entonces, evitemos esto, evitemos que haya riesgo de fallas, incremento de fallas en los equipos, y para ello tenemos que, de alguna manera, cumplir con las órdenes de trabajo, ¿no? Acciones correctivas, las acciones deben de ser específicas, medibles, responsables, definidos con un plazo de ejecución verificable, ¿no? Con plazo de ejecuciones y verificables también, ¿no? Entonces, acciones cerradas, entre acciones totales, ¿no? Y el indicador de cierre saca el 90%, ¿no? Hallazgos y acciones correctivas, ¿no? La evaluación del estado de los equipos en tiempo real para detectar la degradación ante la falla. Tenemos que detectar esa degradación del equipo en el tiempo, ¿no? Las técnicas principales, obviamente hay equipos que vamos a utilizar en el tema de vibraciones, ¿no? Para medir las vibraciones, ¿no? De motores, las termografías para los tableros, para los puntos calientes de todo, digamos, de todo un conglomerado de equipos, ¿no? En general, sea equipos electromecánicos, los análisis de aceite que se puede realizar a un equipo que contenga este aditivo, ¿no? Sobre todo a transformadores, los ultrasonidos que se tienen que
realizar también para los equipos y las corrientes eléctricas, ¿no? Termografía detecta puntos calientes en tableros, intervenciones preventivas, ¿no? Y es como un predictivo, una prevención, ¿no? Que se puede hacer. Una vez que se detecta esto hay que actuar, ¿no? Si detectamos pues puntos calientes digamos, entre el cable y el interruptor, pues de repente hay que evaluar las conexiones, hay que realizar los aprietes, o de repente no se tiene digamos, un conector, entonces hay que tener que colocar un conector, ¿no? Entonces todo ello se tiene que seguir las acciones correctivas. Uso de herramientas digitales para mejorar la gestión, la trazabilidad y el análisis del mantenimiento. Componentes como el sistema de administración de mantenimiento computarizado, que es el CMMS, ¿no? Ejemplo también tenemos el SAPM, el IBM Máximo, ¿no? Los dashboards de KPIs. Hay que gestionar todo esto, hay que tener este tipo de herramientas. Ahora con que esté de boga la inteligencia artificial, hagamos que la inteligencia artificial trabaje para nosotros, no nosotros trabajar para ello, porque a través de estos dashboards con IA podemos implementar los indicadores y podemos utilizar el Colab, ¿no? Podemos utilizar el ChatGPT, podemos utilizar el tipo de algoritmos, lenguajes de programaciones que nos pueden dar estos tipos de dashboards, ¿no? Implementado. La integración del SCADA es importante, este tema de la supervisión y control, el monitoreo en tiempo real del SCADA para verificar las fallas, detectar, digamos, algunos temas de sensorización, un tema de, digamos, de verificar en el equipo si hay alguna alerta, un tema de falla, un tema de, digamos, de inoperatividad, analítica avanzada, ¿no? Los beneficios que tenemos, las decisiones basadas en datos, reducción de errores, mayor control del backlog, ¿no? Y mejora de la planificación. Entonces tenemos que tener en cuenta ello para poder tener las acciones correctivas. La aplicación del mantenimiento, análisis de grandes volúmenes de datos, los sensores. Es muy importante tener en cuenta estos volúmenes de datos con la sensorización de los equipos. Tengamos sensores, hay que colocar los sensores, y si no tenemos equipos antiguos que no tienen sensores, no vienen con sensores, pues hay que colocarlos, y si no, hay que innovar estos equipos con sensorización, ¿no? No tener en cuenta estos temas de los volúmenes de datos, porque los sensores son los que van a garantizar todo ese background, ese big data, ¿no? Los grandes volúmenes de datos, las órdenes de trabajo, el historial que se tenga, el monitoreo de condición en tiempo real, ¿no? Los parámetros, ¿no? Que se tengan en cuenta, integración, las integraciones es muy importante. Les expliqué al comienzo que cuando uno aporta, uno integra o uno compra un tipo de software con inteligencia artificial para verificar la predictibilidad de los activos, ¿no? Y se pueda de alguna manera tener en tiempo real, si es que este activo digamos, se le puede dar el mantenimiento, en qué tiempo, el preventivo, predictivo, o en qué momento va a fallar, ¿no? Y cuánto te vas a ahorrar en costes, ¿no? Tienes que integrarlo con todo tu software que tengas. Si tienes con el software SAP, pues intégralo, SAP con PM. Si tienes con el máximo, pues integra con el máximo. Si tienes digamos, con un software, digamos, el CMMS también integra. Hay que integrar con todos los software dependiendo del sector. Si tienes el software también del SCADA, integrarlo con el SCADA. Ese son una forma de aplicación del mantenimiento, ¿no? El transformador de potencia con sensores de temperatura y gases disueltos, la inteligencia artificial detecta tendencia anómala y alerta al planificador antes de la falla, ¿no? Hallazgos y acciones correctivas, también mantenimiento tradicional, mantenimiento con inteligencia artificial basada en el tiempo, el mantenimiento tradicional, reglas fijas, reacciones a fallas, decisiones humanas, y mantenimiento con inteligencia artificial basado en condición y riesgo, algoritmos adaptativos, predicción de fallas, decisión asistida por inteligencia artificial. El ejemplo tradicional, el mantenimiento anual de interruptores con IA, mantenimiento cuando el riesgo supere el umbral, ¿no? Los hallazgos y acciones correctivas, la predicción de fallas, la inteligencia artificial estima la probabilidad de falla futura, es muy interesante.
¿no? Considerando múltiples variables simultáneas, ¿no? La vibración, temperatura, corriente, historial de fallas. Ejemplo, la inteligencia artificial predice falla de un motor crítico de planta y la intervención, digamos, planificada. También tenemos optimización de frecuencia de mantenimiento. La inteligencia artificial ajusta automáticamente la frecuencia del mantenimiento para evitar que sobremantenimientos y reducciones de fallas inesperadas. Es muy importante que a través de la inteligencia artificial nosotros tengamos las frecuencias de los tipos de mantenimiento, ¿no? Y no tengamos que tener muchos mantenimientos, ¿no? Y al final nos llenamos de muchos mantenimientos y no reducimos las fallas inesperadas, ¿no? Cuando se le debe dar mantenimiento al equipo que realmente requiere. Ejemplo, bombas con bajo desgaste, se tiene intervalo de mantenimiento, priorización inteligente de la orden de trabajo, algoritmos priorizan la orden de trabajo según el riesgo, la criticidad, el impacto económico y la seguridad, ¿no? Ejemplo, la orden de trabajo de un transformador crítico pasa en primer lugar al plan semestral, ¿no? Liderazgo y toma de decisiones. Hoy el supervisor es un líder técnico, ¿no? No solo un coordinador de tareas, como habíamos indicado, debe que motivar, el supervisor debe motivar, debe desarrollar talentos, ¿no? Gestionar conflictos, comunicar, analizar riesgos, tomar decisiones basadas en datos. Todos estos, digamos, puntos importantes que tiene un líder técnico como el supervisor, motivar a su equipo es muy importante para poder garantizar que el mantenimiento se realice de forma eficaz y no tenga desviaciones en el futuro, ¿no? Mantener un mantenimiento preventivo, predictivo de acuerdo a un plan, a una programación, ¿no? Desarrollar talentos quiere decir que cuando traigas un ayudante técnico, mézclalo con los ayudantes de experiencia o mézclalo con los técnicos de experiencia para que de alguna manera desarrolles talentos y puedas de alguna forma encaminar a lo que te propones con el objetivo de, digamos, de generar producción, más producción y agrandar la planta, ¿no? Y lo que se requiere, ¿cuál es la función de las plantas? Las plantas, la función es incrementar sus procesos. Eso es, incrementan sus procesos, ¿no? Y innovan también sus equipos. Entonces, para desarrollar talentos, pues necesitan también gente que requieren, digamos, no solamente en una etapa digamos, del proceso, sino en otras etapas, y garanticen, pues, que ese talento se reparta, ¿no? La gestión de conflictos es importante, gestionar conflictos entre equipo, hay que tenerlo en cuenta para que el supervisor como líder técnico tenga que gestionar estos conflictos de tal forma que no minimicen el tema de la producción o no alteren, digamos, el contrato que se tenga con el cliente, ¿no? ¿No? La comunicación es importante para todo en general y analizar los riesgos, ¿no? El momento de realizar los trabajos. Tomar decisiones basadas en datos, que es muy importante. El estilo de liderazgo puede ser directivo, ¿no? A través de emergencias, ¿no? A través de los trabajos, la participación con mejoras continuas, puede ser delegado, equipos maduros, o coaching en el desarrollo del personal, ¿no? Modelo de precisión o modelo de decisión donde tengamos el problemas, los datos, los análisis, las alternativas, la evaluación del riesgo, la decisión y el seguimiento. Dentro de la gestión del cambio, que es un tema muy extenso, y la industria 4.0 también aplica al mantenimiento. El mantenimiento moderno busca maximizar la confiabilidad al menor costo total. Eso es lo que busca la gestión del cambio. Buscamos que el mantenimiento moderno maximice la confiabilidad al menor costo total, apoyándose en datos, tecnología y cultura organizacional. Esto es muy importante, ¿no? Toda empresa, toda planta moderna busca siempre maximizar la confiabilidad. Busca que el equipo mantenga una confiabilidad
llegado al 100%, cerca del 100%, porque ellos quieren de alguna manera garantizar la continuidad del servicio, de sus procesos, de sus sistemas, ¿no? Y con ello quieren también al menor costo ahorrarse, racionalizar el tema del, digamos, de este mantenimiento. ¿Y cómo se apoyan? En los datos, en la tecnología, en la cultura organizacional, eso es lo que busca una planta industrial, una organización. Busca apoyarse en datos que ayuden a través de la inteligencia, ahora sí, de la inteligencia artificial, para que de alguna manera yo no me incremente mis costos de CAPEX, porque yo no puedo cambiar un equipo que falló cuando tuve la oportunidad y a través de datos del Big Data o a través, digamos, de un historial de los mantenimientos preventivos, correctivos o predictivos, las fallas y todo el dato de las características de un equipo, yo puedo haberlo logrado predecir esa falla, ¿no? A través del mantenimiento prescriptivo, a través de la inteligencia artificial, que son algoritmos, ¿no? Que utilizan a través del Machine Learner o a través del ForestCAD, ¿no? Y puedan de alguna manera tener un resultado o arrojar un resultado en donde te indique la probabilidad de impacto, sea baja, media o alto en el tema del mantenimiento, ¿no? Entonces deben utilizar esta tecnología. Claro, van a invertir en ello, invierten para poder garantizar y maximizar la confiabilidad y tener un menor costo ya en el mantenimiento. Yo invierto en datos, tecnología, con IA, pero ¿qué hago? ¿Qué es algo beneficioso? Maximizo la confiabilidad y bajo mis costos en el mantenimiento, porque ya de alguna manera no me va a generar algún contratiempo de una falla a un equipo crítico que me incremente los costos y que me saque fuera de mi presupuesto, sobre todo en mis procesos, y me baje mis ventas. Ahí eso es lo que quiere la planta industrial y la cultura organizacional. Todos tengan empeño en la cultura organizacional como equipo, el proceso sistemático para elevar el desempeño del mantenimiento de forma sostenida, eliminando pérdidas y reduciendo fallas. Lo que le hablaba, lo que es, hay que eliminar pérdidas por tiempo, los tiempos de paradas. Acuérdense las pérdidas que utilizamos en los primeros sesiones, y eso se halla a través, digamos, de la eficiencia global del equipo. Las pérdidas del equipo, no puedo tener tantas pérdidas del equipo, no puedo tener mis procesos de todos mis equipos parados por solamente hacer charlas, digamos, de 20, 30 minutos, tener fallas en el momento de la operación, ¿no? Por mala praxis, tener problemas, ¿no? Por mantenimiento y producir pérdidas por falla, ¿no? O de alguna manera tener mi equipo parado porque justamente no tengo el control, no tengo el procedimiento o sin embargo desconozco el tema de cómo operarlo. No puedo tener tantas pérdidas, ¿no? Y por ende fallas. Reducir las fallas es importante porque así voy a aumentar mi eficiencia en el mantenimiento. El ciclo de mejora basado en el principio del PDK, que es el plan definir objetivos, reducir el tiempo medio de reparación. Nosotros no podemos extender el tiempo medio de reparación. Los tiempos medio de reparación tienen que ser mínimos y esto es consecuencia también a veces de la parte administrativa del tema. Hay que sacar lead time también, porque a veces el repuesto desde que sale hasta que llegue hasta el campo tarda un montón de tiempo, tarda días, semanas, hasta meses, ¿no? Y el proveedor, se tiene que hacer un contrato específico con el proveedor donde haya tendencias de penalizaciones en los contratos. No puede haber un lead time muy alto en donde los repuestos tarden en llegar, porque eso afecta a él, afecta a la reparación de tu equipo y aumenta tu tiempo de reparación. Lo que queremos es reducirla y es lo que tenemos que mejorar.
señores, es lo que tenemos que mejorar, reducir el tema del tiempo medio de reparación, ejecutar las mejoras, ¿no? Tenemos que ejecutar, ya le indiqué, si hay mejoras que realizar dentro de los preventivos o predictivos, hagámoslos, no esperemos tanto tiempo, hagamos gestión administrativa con nuestro jefe, con el gerente de operaciones, con el gerente de mantenimiento, y propongamos esas ejecuciones de mejoras para que puedan reducir los tiempos, los costos y sobre todo tener confiabilidad en el equipo y por ende en la producción, en la continuidad del servicio. Hay que tener un check, medir resultados, cómo tenemos que medirlos, si estamos haciendo correcto el tema de los parámetros, de las mediciones, los resultados que tenemos también, digamos, con nuestros indicadores propios, ¿no? Estandarizar o ajustar, que es el ACT, que es actuar, a estandarizar o ajustar, ¿no? Tenemos que tener formatos estandarizados dentro del mantenimiento. Tenemos que ejecutar, tenemos que llevar una estandarización, no podemos tener formatos que te digan una sola cosa acá, otra cosa allá, y nos llenamos de formatos. Tenemos que, eso se llama estandarización de formatos de mantenimiento. Tenemos que tener uno estandarizado para cada actividad que se va a realizar y ajustar eso, ¿no? Lo que realmente se tenga que realizar. Alta frecuencia de fallas en bombas, por ejemplo, ¿no? Análisis, mejora de lubricación y reducción de fallas. La gestión del cambio, interpretar datos es convertir información en acción, cerrando el ciclo de mejora continua, que es el ciclo, digamos, de Deming, el PDCA, que es planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Tenemos que transformar y cerrar ese ciclo, ¿no? Ese círculo virtuoso se llama, círculo virtuoso, tenemos que cerrarlo y mejorar la continuidad. Ajuste de frecuencia, para ello hay que aplicar a los ajustes de frecuencias, eliminación de fallas repetitivas. Tenemos que eliminar esas fallas repetitivas, no podemos tener muchas fallas en el mismo equipo. Estimados colegas, estimados estudiantes, estimados participantes, no podemos tener eliminación de tantas fallas repetitivas, no podemos tener. Hay un problema ahí de repuesto, hay un problema también de ahí de conexión o de habilidad con el técnico, o hay simplemente un problema, digamos, de calidad del equipo, o no se está dando los parámetros adecuados, o sin embargo de repente no es el repuesto adecuado. Tenemos que evaluar todo eso, tenemos que tener una visión holística de todo ello para poder garantizar que esas fallas repetitivas no se den y tenemos que eliminarlas. Optimización de recursos, optimizar el uso del recurso, reducción de los costes, ¿no? La gestión del cambio es planear, planificar, establecer los objetivos, procesos necesarios para conseguir los resultados de acuerdo con los requisitos del cliente, las políticas de la empresa, ¿no? Y el hacer es implementar los procesos, siempre tener en cuenta los procesos, hacer que los procesos, implementación de todos esos procesos, verificar que realizar el seguimiento y medición de los procesos respecto a políticas, objetivos y requisitos de productos e informar los resultados. Y actuar es tomar acción para mejorar continuamente el desempeño. La gestión del cambio se basa en lo que es planificar, cuáles son los objetivos, qué recursos se necesitan, cómo se mantendrán y asegurar los recursos, pronosticar los peligros y obstáculos que pueden encontrarse a lo largo del proceso. Hacer es simple, solo hazlo, digamos, gestión del cambio, y que si hay que realizarlo, hay que planificarlo y luego hacerlo, pues hazlo. Hay que simple es algo solo hacerlo. Aterrizar el plan, ¿no? Decidir cómo conseguir los paquetes de tarea desde el inicio y ganar el momento, ¿no? Verificar qué dicen los indicadores, si hay desviaciones, si tenemos que corregir aquel equipo, tener que dar mayor eficiencia, cambiar algunos repuestos,
¿no? ¿Cuáles son los comentarios sobre el proceso entre el personal? Si el personal mantiene un equilibrio de sus horas hombre, hay que también verificar ello, si está haciendo las actividades, si está coordinando las actividades, si es hábil para el proceso, para poder realizar el trabajo, ¿no? Si se le está capacitando también. Entonces, todo ello tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cómo ha sido recibido los avances, ¿no? Estamos listos para las siguientes acciones, actuar cuáles son los impedimentos de corto y largo plazo para el éxito del proceso, ¿no? Y qué acciones futuras para el éxito necesitan llevarse adelante y cuándo, ¿no? La gestión del cambio, pues selecciona el sistema o equipo crítico, ¿no? Define siempre qué equipo o sistema analizarás por criticidad, por frecuencia de fallas, los costos, ¿no? Ejemplo, sistema de frenos de camión, compresor, motor principal. Define también las funciones del equipo que se espera que haga el equipo en condiciones normales. O sea, ¿qué se espera que haga el equipo en condiciones normales? Incluye también funciones primarias y secundarias, seguridad y ambientales. Ejemplo, el compresor debe mantener 120 PSI en operaciones continuas. Define su funcionalidad del equipo. Identifica las fallas funcionales del equipo. ¿De qué manera también puede dejar de cumplir su función? Por ejemplo, no mantiene la presión, se sobrecalienta, pierde el aceite. También se determinan las causas de la falla, qué provoca cada falla funcional, ¿no? Puede ser, puede usar inspecciones historiales, conocimientos del personal, desgaste de sellos, fuga de mangueras, sensor dañado, evalúa las consecuencias de cada falla, donde clasifica las consecuencias en efectos de seguridad y medio ambiente, parada de operación o pérdida de función y pérdida económica o calidad. También implementa y mejora continuamente. También hay que ejecutar el plan de mantenimiento propuesto, ¿no? Hay que medir los resultados, la confiabilidad, los costos, la disponibilidad, ajustar con base en nuevos datos o fallas previstas, ¿no? Determinar el periodo del monitoreo, la frecuencia. Para definir la frecuencia de medición puedes usar también reglas empíricas, ¿no? Basados en recomendaciones del fabricante, que es importante, buenas prácticas de la industria. Es muy importante utilizar como monitoreo esas basadas en la recomendación del fabricante. Los análisis estadísticos como distribución del Weibull en mantenimiento central en confiabilidad para predecir la confiabilidad y tiempo entre fallas, ¿no? También el ciclo de fallas, si el fallo tarda un X meses en desarrollarse desde su detección hasta la falla total, establece la frecuencia de medición en un intervalo menor, ¿no? Si la vibración anómala detectada tarda 6 meses en causar una falla, realizar mediciones al menos de 2 a 3 meses, ¿no? Hay un tema de problemas con la vibración, motores, por ejemplo. Si esta vibración anómala detectada tarda 6 meses en causar una falla, si va a tardar 6 meses en causar la falla, realizar mediciones al menos 2 a 3 meses, ¿no? Antes para poder detectar estos problemas, ¿no? La industria 4.0 aplicada al mantenimiento. Es importante este tipo de, digamos, de mantenimiento 4.0, ¿no? Que se dan ahora ya, digamos, dentro de la tecnología, ¿no? El mantenimiento 4.0 integra tecnología, datos y gestión estratégica, ¿no? Transformando pues el mantenimiento en un centro de costos a un generador de valor y confiabilidad operativa. Eso es lo que hace el mantenimiento ya 4.0, la industria, no 4.0, donde ya integra lo que es tecnología, datos y gestión estratégica. Ahora se ve eso ya, transformando el mantenimiento de un centro de costos a un generador de valor y confiabilidad operativa. Entonces, la gestión de mantenimiento se refiere a la planificación, a la organización, a la supervisión y ejecución de actividades y estrategias destinadas a mantener los activos. Yo tengo que planificar, tengo que organizarme, tengo que supervisar, ¿no? Tengo que ejecutar todas esas actividades y tengo que tener estrategias de cómo mantener estos activos o equipos en una organización en óptimas condiciones operativas. Para ello siempre hay procesos, siempre hay técnicas como realizar o procedimientos. La industria 4.0 combina el IoT de las cosas, el Internet de las cosas, combina todo eso. Va a ser
una combinación del Internet de las cosas con el Big Data, digamos, con grandes volúmenes de datos del mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo, fallas, características, tiempo de vida útil, todo ello, combinado con lo que es el Internet de las cosas a través de la conexión, digamos, de la red, ¿no? Ya tengo una combinación ahí que la industria está dando de alguna otra forma, va a dar resultados. Y a eso le agrego la inteligencia artificial, como es los tipos de algoritmos de Machine Learner, de Ron de Fares, o digamos de redes neuronales, y a eso yo le incremento automatización y sistemas integrados, porque yo tengo que automatizar mis servicios, tengo que automatizar mis equipamientos, y esa automatización es en base a sensorización, porque requiere la inteligencia artificial que tenga todo esto, tiene que tener conexión a la red, tiene que tener los grandes volúmenes de datos, el background, el historial de tu repositorio, de tus correctivos, preventivos, predictivos, de tus características del equipo, de tus parámetros que tienes diario, de todo el tema de fallas a través de tu sistema SCADA. Y todo ello va a tener una recopilación de todo ese material y lo va a llevar a través de la inteligencia artificial, digamos, de aprendizajes automáticos, ¿no? A través de redes neuronales, Machine Learner, ForSCAD, y con ello yo puedo ese mismo software yo lo puedo integrar, también tengo que integrarlo a otros sistemas que yo tengo, como el SCADA, como el SAP, como el CMMS, ¿no? Y otros tipos, o Maximus, o un repositorio que yo tengo también, ¿no? O un SQL para mejorar, ¿qué? La disponibilidad y confiabilidad de los activos. Así se logra que esta industria 4.0 combine todo ello. Y dentro de eso está la automatización. La automatización es sensorización, es en tiempo real verificar que el equipo se tenga la parametrización de todo ello. Aplicaciones de mantenimiento, los sensores en equipos críticos. Tienen que empezar, estimados colegas, estimados alumnos, todo participante en general, tenemos que empezar a sensorizar los equipos críticos, los equipos que te paran la producción, que te paran los procesos, que te incrementan los costos, que te genera altos grados de mantenimiento, altos costos de mantenimiento, que te genera problemas con el Estado, con los organismos del Estado, con la supervisión, el control. Yo tengo que mejorar esos equipos críticos, que te genera algún contratiempo con el tema de sostenibilidad, con el tema legal. Eso, yo tengo que generar esos equipos que me causan esos tipos, no de problemas, sino sencillamente estos equipos son equipos críticos que no tienen que parar, porque si paran, automáticamente puede impactar negativamente en la utilidad de la organización. Estos sensores, si tenemos que colocarlos en los equipos críticos, tenemos que hacer integración con el sistema de gestión, administración, de computarización, con el ERP SAP, con otros sistemas, si tenemos gemelos digitales, tenemos que realizarlo con gemelos digitales, tenemos que realizarlo con el SCADA, con dashboard en tiempo real y generar, digamos, una plataforma interactiva que nos diga o nos predice con la inteligencia artificial qué es lo que vamos a tomar como decisión futura en los mantenimientos, ¿no? De los equipos, en todo su ciclo de vida del activo, hasta llegar a la degradación o la obsolescencia. Ese ejemplo, aquí tenemos su estación digital con sensores de temperatura y hexafluoruro de azufre conectados al sistema de mantenimiento, así como también podemos colocar sensores en los transformadores, en los reclosers, en la misma línea, en algunos equipos interruptores
que garanticen la operatividad y la continuidad del suministro. Esta industria 4.0, aplicada al mantenimiento, también el mantenimiento en la industria 4.0 utiliza analítica avanzada. Esto es lo que utiliza, es la famosa industria 4.0, la que utiliza la analítica avanzada, la inteligencia artificial, el machine learning, el aprendizaje automático, los modelos de simulación. ¿Qué hace? Analiza datos históricos de todo el background de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, en tiempo real. ¿Y qué es lo que produce? Predice fallas, predice las fallas que se van a dar en el tiempo, prescribe acciones óptimas del mantenimiento. Yo voy a tener que realizar acción del mantenimiento de este equipo crítico, pero de este equipo no. Este equipo puede tener de alguna manera otro tipo de mantenimiento, sea un preventivo, pero sí tenemos que hacer un predictivo, un preventivo, y que acá este otro equipo sí nos garantiza un tiempo mayor, pero siempre y cuando le cambiemos una pieza, entonces, o un repuesto. Entonces, eso es prescribir acción óptima del mantenimiento, priorizar intervenciones según criticidad del activo. Nosotros vamos a priorizar quién es el que le vamos a dar mayor. Ya le hemos dicho a las órdenes de trabajo, prioridad 1, 2, 3 y 4. Esas prioridades hay que intervenirlo según la criticidad del activo. ¿Cuál es más crítico? No es lo mismo realizar un mantenimiento a un circuito de toma corrientes que a un transformador de potencia. Uno es el activo crítico que te para la producción y te para los procesos, mientras que el otro solamente te deja sin energía a los ambientes, digamos, de la parte administrativa, y no te genera un impacto negativo en la producción, mientras que el otro sí te genera un impacto productivo en la producción. Eso es priorizar intervenciones. ¿Cómo funciona? Con la sensorización. Ahí tenemos que irnos, sensorizar los equipos a través de temperaturas, vibraciones, para que nos mida temperatura, vibraciones, corrientes, aceites, etcétera. Todo lo que puede generar un equipo respecto de su funcionalidad y operatividad. No estoy hablando de que todos los equipos tengan temperatura, vibración, corriente, aceite. Otros podrán tener temperatura, otros vibración, otros corriente, otros tendrán aceite, otros se le verá las potencias, otros serán las corrientes, otros serán las frecuencias, etcétera. Otro será el tema, digamos, del, del tipo de, digamos, de los puntos calientes, etcétera, ¿no? Entonces, recolección de datos en tiempo real. Vamos a recolectar los datos de las características del equipo, vamos a recolectar los preventivos, los predictivos, los correctivos, las fallas que ha tenido el equipo. Vamos a recoger todo lo que es lo que te indicaba los sensores de temperatura, vibración, corriente, aceite, todo lo que se ha hecho, y también todos los parámetros que se tengan en cuenta con la evaluación del equipo, y que el operador como mantenimiento productivo total ha tenido, porque ese es el mantenimiento que se le llama el mantenimiento del operador, que es digamos, el mantenimiento productivo total, ¿no? Y que esto lo genera el operador, y que también tenemos que recolectar como datos en tiempo real. Los algoritmos de inteligencia artificial, ¿qué va a analizar? Todos estos patrones, analizan todos esos patrones, y el sistema evalúa los escenarios. ¿Qué evalúa? Evalúa riesgos, ¿no? ¿Qué más evalúa? Evalúa costos, ¿no? Evalúa, ¿qué más? Producción. ¿Y qué emite? Una recomendación concreta a través, una vez que realiza el tema del algoritmo, al analizar todos los patrones, ¿no? Emite un dashboard en donde te va a poder ver un impacto, una matriz de riesgo de probabilidad de impacto, ¿no? La industria 4.0 aplicada al mantenimiento, es así. El activo, un transformador de potencia, datos analizados, la temperatura de aceite, gases disueltos, ¿no? Carga, humedad, el sistema detecta que hay un incremento normal de hidrógeno, y la tendencia creciente de temperatura baja-alta carga. Y la prescripción del sistema reduce la carga al 15% durante horas pico, programar filtrado de aceite en 10 días y revisar el sistema de enfriamiento. Riesgo de falla grave en 45 días. Luego, el valor
evita una falla catastrófica y parada no programada. Activo, el motor, otro, de faja transportadora crítica. Los datos, vibración, corriente y alineación. El sistema identifica que desalineación progresiva. ¿Y qué hace un incremento de consumo energético? Eso es lo que... Esa desalineación progresiva incrementa el consumo energético. No, en la facturación, claro está, la prescripción, alinear el motor eje en la próxima parada programada de 6 horas, si no se ejecuta, probabilidad de daño de rodamiento 72 horas. Eso es lo que te va a sacar la inteligencia artificial a través de todo el tema del Big Data, de las características de todo el equipo, de los mantenimientos y todo el conglomerado que puedas tener en función a los datos, ¿no? Valor, optimiza la ventana de mantenimiento y reduce los costos. Activo, aisladores y conductores, datos, imágenes termográficos, clima, carga, el sistema detecta puntos calientes más alta contaminación ambiental y la prescripción, ejecutar lavado de aisladores en el tramo 32-38 de las próximas 48 horas. Riesgo alto porque prevención de disparos intempestivos. Puede parar la red y puede causar de alguna manera apagones, ¿no? Y esto puede también sufrir un apagón, un blackout, que te puede generar horas, ¿no? Beneficios clave, reducción de fallas no programadas menor al 30%, mayor al 30%, optimización de costos del mantenimiento, mayor disponibilidad y confiabilidad, soporte de decisiones de planner de mantenimiento 4.0, integración también con los software como el CMMS o el SAP RPM o el SCADA. También tenemos que tener en cuenta que la industria 4.0 tiene mayor disponibilidad de activos, la reducción de costos operativos, mejor gestión del riesgo, decisiones basadas en datos, la cultura de la mejora continua. Entonces, ¿qué es el mantenimiento 4.0? Es la evolución de las estrategias del mantenimiento impulsadas, ya lo hemos dicho, en la industria 4.0, que se basa en el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la automatización para predecir, prevenir y gestionar las fallas en los equipos industriales. El objetivo principal es garantizar una operación continua, eficiente y sostenible en los entornos industriales. La industria 4.0 aplica aplicada al mantenimiento. La cuarta generación se basa en la transformación digital de mantenimiento y la integración total con la producción de las demás secciones empresariales. Por ejemplo, la primera generación siempre se hacía correctivo, ¿no? Se repara cuando falla. Eso era en los años 1900 hasta 1940. De 1960 hasta 1970 se generó la segunda, se propuso la segunda generación planificado, ¿no? En donde ya planificaba las reparaciones programadas, mantenimientos activos, ordenadores grandes y lentos, ¿no? Y a partir de 1980 se tuvo la tercera generación en el preventivo, en donde ya se anticipaban las fallas, donde había un predictivo, donde había el mantenimiento centrado en confiabilidad, el mantenimiento productivo total, el GMA, o algunos software como el GMA o el CMS. Y en la cuarta generación, que ya estamos, ¿no? En esta etapa de la industria 4.0, ahí ya tenemos una relación con el mundo en general, ¿no? Las causas raíz, el monitoreo de condiciones, eliminación de fallas, la transformación digital, la gestión de activos, la generación de valor. Entonces, la industria 4.0 también se basa en los siguientes puntos: el monitoreo de condiciones, que son sensores de alguna manera inalámbricos, recogen datos críticos como temperatura, vibración, presión o consumo energético y los envían a la central de procesamiento. Son monitoreos de condiciones. El Big Data de inteligencia artificial, que son los datos no sirven sin análisis. Si no hay data, estimados alumnos, estimados colegas, participantes todos, si no hay data, no hay análisis, no sirve, no existiría un análisis con IA, no hubiera industria 4.0. Aquí entra el Big Data, una cantidad de datos para poder tomar decisiones, como el Machine Learning. Las computadoras aprenden y la inteligencia artificial son capaces de procesar millones de variables y emitir diagnósticos en tiempo récord, ¿no? El Internet de las cosas, dentro de la parte industrial, la información fluye entre máquinas, operarios, responsables en tiempo real. Desde una tableta, celular, panel de control, se recibe información procesada para tomar acción correcta, intervenir los procesos o el equipo sin perder ni un minuto.
Eso es el Internet de las cosas. Tenemos que tener conexiones para todo, con la tablet, celular, panel de control, todo tiene que haber una interoperabilidad entre todo el equipamiento electrónico, ¿no? Y sobre todo con la matriz para poder, o con el centro de control, para poder llevar a cabo en tiempo real cuál es la información que tiene el equipo, las máquinas, ¿no? La inteligencia artificial, la aplicación, el análisis predictivo para identificar patrones de falla antes de que ocurra, efectivamente. Procesamiento de datos masivo, como el Big Data, para extraer información clave de sensores y sistemas, es muy importante. Los algoritmos de aprendizaje automático, como el Machine Learner, para mejorar continuamente los modelos predictivos. Y estos beneficios que se tienen en cuenta son identificar precisa los problemas potenciales, reducción de costos en tiempo de inactividad y optimización de los recursos de mantenimiento. Internet de las cosas, como ya lo hemos indicado, son sensores inteligentes integrados en equipos. Tenemos que monitorear todo, tiene que haber una interoperabilidad para poder tener el tema de las variables claves como temperatura, las vibraciones, las presiones, el consumo energético, todos los parámetros, ¿no? que te puede indicar el equipo, ¿no? La comunicación en tiempo real entre máquinas que se tenga que tener. Hay una interoperabilidad en que tenga que tener un ida y retorno, ¿no? De la conexión, ¿no? El sistema a través de redes conectadas, ¿no? Los beneficios, ¿no? Monitorización remota en los activos, generación de alertas automáticas en caso de anomalías, mejora en la toma de las decisiones mediante datos en tiempo real. Es importante tener en cuenta ello, ¿no? La automatización, implementación como aplicación, tenemos la implementación de sistemas automáticos para realizar tareas de mantenimiento rutinarias o complejas, ¿no? Uso de robots para inspecciones, lubricación y reparación de equipos, sistema de control automático que ajustan parámetros operativos para evitar condiciones de falla, ¿no? Todo tiene que haber robots, tiene que haber control automático, tiene que haber sensorización, ¿no? Sobre todo sensorización para poder verificar las inspecciones, ¿no? Y realizar pues la lubricación o alguna reparación de equipo, ¿no? Los beneficios, eliminación de tareas manuales repetitivas, ¿no? Mayor precisión y rapidez en las actividades de mantenimiento, mejora en la seguridad al reducir la intervención humana en entornos peligrosos. Los beneficios del mantenimiento 4.0, también tenemos prevención, predicción y prevención de fallas. Esto es, nosotros tenemos que predecir y prevenir las fallas, o sea, se anticipa las fallas antes de que ocurran. Eso es los beneficios. Vamos a anticipar todas esas fallas antes de que ocurran, lo que reduce significativo los tiempos muertos no programados. Ahí efectivamente reducimos al máximo los tiempos muertos, ¿no? Reducción de costos operativos, evitamos, este es el OPEX, ¿no? Evitamos reparaciones costosas. Ojo, ojo con eso. Tenemos muy importante aplicación del mantenimiento 4.0, hay que hacerlo, hay que realizarlo, hay que gestionarlo en cada una de sus plantas. Ustedes como mantenedores, como jefes de mantenimiento, supervisores de mantenimiento, ¿no? O gerentes de mantenimiento, tienen que realizar esta reducción de costos operativos y para ello tenemos que evitar reparaciones costosas mediante los mantenimientos planificados y basados en datos, ¿no? Y estas reparaciones costosas va a obedecer a que realicemos un mantenimiento bien planificado, y, ¿no? Y sobre todo tener todo el historial, todo el background, ¿no? Y que esto no se torne pues un problema, ¿no? Porque una vez que ocurra, no va a superar los costos operativos, ¿no? Mayor disponibilidad de equipos garantiza que las máquinas estén siempre operativas, maximizando la productividad. También, por eso es un beneficio. La toma de decisiones basada en datos facilita la gestión estratégica mediante el dashboard e informes automatizados, ¿no? Sostenibilidad, porque optimiza el uso de la energía y recursos alineándose con la práctica de responsabilidad ambiental. Los retos de este mantenimiento 4.0 también se enfocan, digamos, en el tema de infraestructura tecnológica, ¿no? Requiere inversiones iniciales significativas en sensores, sistemas y redes IoT, ¿no? Porque nosotros de la noche a la mañana no podemos de alguna manera montar un tema de mantenimiento 4.0
¿no? Si no tenemos una inversión inicial, una significativa inversión inicial en todo lo que es sensorización, en sistemas y en redes de, digamos, de Internet de las cosas. Tenemos que tener también retos con la ciberseguridad, la conectividad de los equipos, porque introduce vulnerabilidades que deben gestionar con protocolos robustos. En la ciberseguridad, una vez que se implemente todo este tema de inteligencia artificial, de mantenimiento 4.0, tenemos que implementar ciberseguridad, porque todo vamos a tener que hacerlo monitoreo a través de software, a través de sistemas. Entonces es muy importante tener en cuenta que las vulnerabilidades, los malware, que son de alguna manera algunos dispositivos peligrosos que puedan de alguna manera generar algún, algún problema, digamos, en este tema del sistema. Formación y habilidades, necesita personal calificado con tecnologías digitales. El personal tiene que ser calificado y si no, se tiene que capacitar en tecnologías digitales, en los análisis de datos y en la gestión avanzada. La gestión del cambio implica que el cambio y la cultura en las organizaciones que deben adaptarse al uso de herramientas digitales y automatización. Esa gestión del cambio te tiene que realizar con el personal también, no solamente con los equipos, sino con el personal, cambio cultural. Deben adaptarse a las herramientas digitales y a la automatización. El mantenimiento continuará evolucionando con tecnologías emergentes como los gemelos digitales, que son modelos virtuales que replican datos físicos para simular su comportamiento, digamos, y predecir problemas, ¿no? El 5G, que también son redes de alta velocidad para mejorar la conectividad de los dispositivos, ¿no? Como el Internet de las cosas, el Edge Computing, que son procesamiento de datos directamente en los dispositivos, reduciendo la latencia, y la realidad aumentada, que también es importante, soporta el soporte visual para técnicos en tiempo real, mejorando las intervenciones en campo. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante, digamos que la elaboración de un modelo de mantenimiento predictivo para transformadores, dado por Indra, ¿no? Donde tiene un data offline, donde tenemos una prueba de rutina, donde se le hace la data de entrada que son resistencia de vanados, son resistencia de aislamiento, o las pruebas de calentamiento que tiene este transformador de potencia, las pruebas especiales como análisis de gases, ¿no? Los históricos de falla, que puede tener fallas por sobrecarga, fallas por humedad, por cortocircuito, por sobretensiones, por descargas parciales, todo el tema de las fallas, todo el tema del mantenimiento que se realiza, preventivo, predictivo, y las fallas que hayan tenido, y toda la información del Internet de las cosas a través del monitoreo de las tensiones, de las corrientes, los parámetros, las potencias, las temperaturas de aceite, las temperaturas de vanado, las alertas de falla que haya tenido este transformador y todo ello, ¿no? Y todos estos datos de entrada tenemos para llevar a un modelo. Ese modelo lo podemos generar a través de una elaboración basada en data histórica de todo ello, ¿no? Y que debe ser desde un año, dependiendo de la calidad de data, para los transformadores de potencia, ¿no? Aplicación de esta tecnología, aplica la tecnología del Machine Learning, es un aprendizaje automática, todo lo que es aprendizaje automático va a estar relacionado con los árboles de decisión, los random forest o los redes neuronales, ¿no? Y esto también uso de herramientas tecnológicas no licenciadas y de preferencia on-prem, ¿no? Todo ello va a tener una salida de valor para el negocio, para la organización, para el core de la empresa, de la organización. Si es digamos, si es una planta industrial cementera, pues su core de negocio va a ser el cemento, ¿no? Digamos, la venta del cemento. Si es una empresa industrial que es una minera, su core del negocio, su valor del negocio es generar, ¿no? el mineral para poder exportarlo, venderlo, ¿no? Ese es su core del negocio, ese es su valor del negocio. Si es una distribuidora de energía, pues su core del negocio es la venta de energía, es el valor del negocio de la organización, y así, si es una petrolera o una planta, digamos, digamos, de petróleo y gas, ¿no? Su core del negocio es el diésel, es el petróleo, es la refinación de algunos productos para poder vender y comercializarlo. Entonces, eso es el valor de negocio, esa es la salida que vas a generar al valor de esos negocios, de esas empresas, ¿no? Que
van a predecir la detección de la falla de sus equipos críticos en tiempo real a través de una probabilidad versus impacto que va a tener su matriz de riesgo, en donde te va a dar que la criticidad puede ser alta, puede ser media o puede ser baja, ¿no? Y va a tener una optimización del mantenimiento en que si tu criticidad salió alta, ¿no? A través de tu matriz de riesgo va a tener una reparación bobinado, tu cambio de transformador. Y si tu criticidad salió media, va a haber un mantenimiento predictivo, una adecuación de protecciones. Y si tu criticidad salió baja, pues será solamente una inspección visual. Y esa es una elaboración de un modelo que deben también tenerlo en cuenta dentro de sus eh, organizaciones para garantizar la continuidad y la confiabilidad del servicio, ¿no? Y de los procesos. El beneficio para una gestión comercial, reducir los costos de compra de energía, este es para el transformador, ¿no? Optimización de las, digamos, de las estrategias tarifarias, mejorar la experiencia del cliente, el soporte a decisiones de expansión de marketing, y esa es para la gestión comercial. Y para la gestión operativa, mejorar la planificación de la operación e inversiones en el sistema, gestión eficiente del mantenimiento preventivo y la integración también de energías renovables y almacenamiento, que también se está dando, ¿no? La industria 4.0, aplicar el mantenimiento y la evolución del mantenimiento mediante tecnologías. Industria 4.0 integrado, ya lo hemos visto, el IoT, Big Data, inteligencia artificial y todos los sistemas, ¿no? Como punto aparte, tenemos que tener en cuenta que el Machine Learning es la ciencia de datos, ¿no? A través de toda la experiencia del negocio, la estadística aplicada, los procesos de datos, la ingeniería informática, la matemática, y todo ello se puede estructurar, ¿no? A través del Deep Learning, redes neuronales que se adaptan e, e entrenan utilizando grandes volúmenes de datos. Pueden ser estructurados y no estructurados. Los datos estructurados, como el Machine Learning, que son aprendizaje automático, algoritmos con la habilidad de aprender sin necesidad de ser explícitamente programados, ¿no? Y la inteligencia artificial, que son programas de habilidad de aprender y razonar como humanos. Tenemos los métodos de aprendizaje en el Machine Learner, los árboles de decisión, el Random Forest y las redes neuronales. La digitalización y el mantenimiento, el Big Data analítica trae beneficios para la empresa al cliente, ¿no? Mayor estabilidad y confiabilidad en la red, inclusión de nuevas tecnologías y mayor eficiencia energética. Los datos también generados brindan conocimientos que generan más valor y ganancia, ¿no? Tenemos también la digitalización del mantenimiento. Habíamos dicho que toda aplicación de Big Data involucra técnicas de data analítica, ¿no? Pero no toda aplicación de data analítica necesariamente implica una aplicación de Big Data. La Big Data son grandes volúmenes de información estructurada o no estructurada de diferentes fuentes. La ciencia de datos es la teoría, herramientas, tecnologías para extraer conocimiento valioso, y la analítica de datos es automatizar la extracción del valor y patrones significativos en los datos. Y aquí tenemos una mapa de estrategias donde tenemos que podemos empezar en sistemas eléctricos para un proyecto de, digamos, de PETIAR, que es un proyecto de transformación de inteligencia artificial, ¿no? En las empresas, ¿no? De una empresa de Distriluz, donde tenemos, por ejemplo, que en la mapa estratégico es la factibilidad como marco del gobierno, luego sigue el segundo, arquitectura empresarial como la generación del conocimiento, el gobierno de datos como fuente de datos, ¿no? Que se tengan para el proyecto, la analítica de datos como gestión del conocimiento, y todo ello se va al producto mínimo viable, que es la predictibilidad de consumo, ¿no? Para realizar esta aplicación de inteligencia artificial en los sistemas eléctricos, ¿no? Y luego se exporta los registros de los archivos fuentes de medidores, de los AMI, que son medidores con, digamos, de infraestructura de medición avanzada, y luego tener datos externos de climatológicos, el PBI, el crecimiento poblacional. Todo esto se logra también, digamos, con el análisis y presentación de resultados, que es un engranaje o engrane de homologación del sistema del proyecto, para luego tener una arquitectura empresarial de generación de conocimiento, gobierno de datos, analítica de datos en las empresas, y dentro del corporativo generar pues el acceso al control y capturado de los datos a través del MDM, que es un software también de gestión de información, el SCADA, supervisión y control de fallas, el NGC,
también para la parte comercial, el SAP para el mantenimiento y externos que se puedan tener, ¿no? Todo tiene que haber una integración, ¿no? La plataforma corporativa, ¿no? Saca también un dashboard, un Power BI, ¿no? Y también despliega modelos predictivos que sean predictibilidad de fallas, causalidad de fallas y consumo de energía. La digitalización y el mantenimiento como tema dentro de un gemelo digital es una réplica virtual de un objeto o un sistema físico y se utiliza para monitorizar, analizar y predecir su funcionamiento y comportamiento. Para ello se recopilan datos en tiempo real mediante sensores, que ya hemos indicado que es muy importante, ¿no? O tecnología de Big Data, de grande volumen de data, y los gemelos digitales, pues, actúan como un puente entre el mundo físico y digital, ¿no? Los principales retos para la aplicación de esto será una nueva tecnología, una nueva estrategia para el mantenimiento basado en la condición, la disponibilidad de calidad de información, herramientas de visualización del resultado, ¿no? Selección de algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Se seleccionó el método de redes neuronales para la detección de anomalías debido a su mejor ratio de corrección versus tiempo, lo que quiere decir que nos ofrece mayor precisión con respecto a otros métodos, ¿no? Otros métodos como árbol de decisión, random forest, ¿no? Y son, son adecuados también para poder aplicar el tema, digamos, de la IA. Selección de parámetros a analizar. Los parámetros a analizar fue la temperatura, los rodamientos del tren, el cual está relacionado con ciertos factores, ¿no? Tendencias futuras del mantenimiento inteligente, ¿no? Gemelos digitales, mantenimiento autónomo, inteligencia artificial generativa aplicada al mantenimiento, integración total de la zona de trabajo a través de la IA, o el ERP que es SAP, ciberseguridad, ¿no? Industrial, es importante la ciberseguridad ahora que se va a tomar el tema del tema de la inteligencia artificial. Ejemplo, gemelo digital de su estación que simula escenarios de falla y mantenimiento. Las buenas prácticas en la empresa del sector energético, también hay que tener en cuenta la gestión de activos bajo el ISO 55000, el uso de las herramientas predictivas en activos críticos, integración, mantenimiento operacionales, seguridad, cultura de seguridad, uso de indicadores, el tiempo medio entre falla, el tiempo medio de reparación, la disponibilidad, los programas de mejora continua, los beneficios estratégicos, que es mayor disponibilidad de activos, la reducción de costos, el menor riesgo operacional y la mayor competitividad. Casos de éxitos también, como dentro de las empresas del sector energético, ¿no? Donde para un caso de éxito en una empresa de distribución de Uruguay, donde tuvo una calidad de facturación a través de que se implantó unas buenas prácticas de inteligencia artificial o temas relacionados con las redes inteligentes, ¿no? En donde la calidad de facturación se redujeron entre el 10 al 1%, fíjese la calidad de facturación, las acciones remotas, el 98% de éxito, el servicio al cliente, asesoramiento de tarifa y potencia óptima, eficiencia operativa, el único medidor independiente de la tarifa, explotación de la información, una grande explotación de la información a través de las medidas, los registros, los eventos, ¿no? Las eficiencias operativas, ahorro estimado de 220.000 horas brigadas, reducción de pérdidas no técnicas, también se duplica el éxito de las inspecciones, el despliegue de medidores inteligentes, ¿no? Nuevos productos comerciales y el plan inteligente también se duplicaron en los clientes de tarifas, ¿no? Las prácticas para el Machine Learning, tenemos mantenimiento predictivo, los pronósticos de demanda y generación, la detección de fraudes de pérdida no técnica, la gestión de redes inteligentes, Smart Grid y optimización de tarifas dinámicas. Esto es con enfoque al sector energético, ¿no? Elaboración de modelos, también como lo hemos visto a través del transformador, esto también se da a través de, digamos, de los medidores inteligentes, ¿no? Y como tema de beneficio de la gestión comercial, reduce los costos de compra de energía, optimización de estrategias tarifarias, mejor experiencia con el cliente y soporte de decisión de expansión y marketing. Y como beneficio de la gestión operativa, tiene mejor planificación, operación e inversión del sistema, gestión y eficiencia del mantenimiento preventivo e integración de energías renovables al almacenamiento. Esta es otra buena práctica en una empresa del sector, también de Hitachi, en donde evalúa los activos críticos, ¿no? Como son líneas de transmisión, interruptores, transformadores, rotativos, todo lo que son fuentes de datos, utiliza fuentes de datos como historias, el tema del software SCADA, los datos fuentes fuera de línea, las inspecciones de campo, otras aplicaciones que utilizaron como fuente de datos de estos activos críticos,
y los recolecta, los conecta, recolecta y luego analiza, los anticipa, los recomienda, los actúa y le hace seguimiento. Aterriza también con la analítica predictiva, prescriptiva y pronóstica, ¿no? Utiliza modelos expertos, modelos estadísticos, inteligencia operacional, gestión de los activos y trabajo de las empresas, combinando los datos de diferentes fuentes para obtener el máximo valor en sus activos y datos, ¿no? Utiliza un software que es Lumada APM, en donde coloca datos de la placa de todos estos equipos y los datos de inspección de todos estos equipos y puede sacar un OPS optimizado, ¿no? Digamos, el costo optimizado de la operación y mantenimiento y cuál es la priorización para realizar los CAPES para los equipos que están degradados o han cumplido su tiempo de vida útil o son obsoletos, ¿no? Aquí tenemos dentro del OPES optimizado con condición y recomendación, prioridad de mantenimiento, ¿no? Reducción de horas extras, reducción de costos de materiales, reducción de mano de obra de terceros, reduce todos estos costos, y dentro del CAPES priorizado, economía con reemplazo de activos críticos, ¿no? Que hay activos críticos que requieren su reemplazo, extensión de vida útil de los activos, como CAPEX, y prioridad de los reemplazos de activos. El mantenimiento reactivo, mantenimiento basado en el uso, en el tiempo uso, mantenimiento basado en la condición, predictivo, y el mantenimiento basado en la confiabilidad. Siempre tenemos que hacer un predictivo, prescriptivo y un pronóstico, ¿no? Aquí tenemos también fallas, predicción de fallas mediante la inteligencia artificial por el acercamiento de árboles, que es importante dentro de una distribuidora, ¿no? Donde se utilizó gemelos digitales de línea de transmisión para verificar el acercamiento de la vegetación, ¿no? Que permite verificar una visualización detallada de la flora y el crecimiento, facilitando la identificación de los puntos críticos y los riesgos, ¿no? Digamos, de la vegetación, ¿no? Reduce los riesgos por cortes eléctricos causados por vegetación, ¿no? Enfoque proactivo para gestionar el crecimiento de la vegetación con una programación inteligente del mantenimiento, ¿no? ¿No? Y mitigación de los incendios forestales, reduce el riesgo de los daños a infraestructuras de comunidades, que también es importante como ejemplo que se da dentro del sector energético. También hay entornos de plataformas, como las plataformas ampliamente usadas en el sector eléctrico y, digamos, energético, como también tenemos el Google Colab, el Visual Studio, que también son plataformas que se pueden utilizar para plantas, ¿no? Industriales, para programación de Python, desarrollo de modelos de Machine Learning, el RStudio, el Raptor Studio, para análisis de confiabilidad y modelamiento probabilístico de falla, el Power BI, el SQL Server, para visualización de datos, de dashboard avanzados y gestión de bases de datos aplicados al sector eléctrico. Con estas herramientas podrás aplicar tu conocimiento para la forma práctica de adquirir experiencia en los mismos software que utilizan las empresas líderes del sector también. Los entornos de plataforma, que tenemos el Google Colab, que es una plataforma gratuita en Google que te permite ejecutar el código Python en la nube sin necesidad de instalar nada en la computadora. También puedes utilizar plataformas como crear cuadernos, Notebook, texto, imágenes, gráficos, el tema de bibliotecas Python, conectarse a datos Excel, incluso base de datos en la nube, crear códigos con el ChatGPT y llevarlos a Google Colab también. El ChatGPT también es un sistema basado en un modelo de lenguaje de inteligencia artificial desarrollado en empresas de OpenAI. Es un modelo también para poder realizar tareas relacionadas con el lenguaje, desde la traducción hasta la generación de texto, y el Google Colab es una herramienta que ha sido desarrollada por Google, ¿no? Y que a cualquier persona, en cualquier lugar, se trata de una herramienta diseñada, ¿no? Específicamente para el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial y análisis de datos, ¿no? Se puede considerar una versión avanzada, ¿no? ¿No? Utilizamos pues el Python, el lenguaje de programación de Python, ¿no? Lo llevamos hacia el Google Colab y nos sacan algunos dashboards, ¿no? Que podemos tener, pero siempre y cuando ingresemos datos o parámetros, digamos, de los equipos, ¿no? Y podemos llevarlo a un dashboard final. Competencias del supervisor industrial. Las competencias del supervisor industrial tenemos en cuenta las acciones orientadas a maximizar la disponibilidad y eficiencia de los activos con uso óptimo de recursos, ¿no? Es importante que estas competencias del supervisor industrial estén siempre enfocadas a la eficiencia de los activos, ¿no? Y para ello tenemos que tener estrategias claves como el mantenimiento predictivo, que es basado en condición real del equipo,
el mantenimiento basado en el riesgo, que es el RBI, priorización según impacto y probabilidad, y la optimización del backlog, que mantener un backlog saludable entre 2 a 4 semanas. Los transformadores críticos con monitoreo continuo, reducción del mantenimiento innecesario. Competencia del supervisor industrial. En esta sesión también integra tecnología, datos y gestión, posicionando el mantenimiento como palanca estratégica y de competitividad y confiabilidad y sostenibilidad. Acá el mantenimiento predictivo, que es, digamos, la inteligencia 4.0, que facilita la implementación de estrategias de mantenimiento predictivo, aprovechando los algoritmos de IA para analizar datos históricos en tiempo real sobre el rendimiento de los equipos, los parámetros operativos y las actividades de mantenimiento. Ejemplo, por decir, análisis de vibraciones de motores, termografías, DGAs, que son, digamos, algunos temas de pruebas de, digamos, de gases, en transformadores de potencia, monitoreo de rodamientos, de equipos rotativos, el prescriptivo, en donde evolución del prescriptivo, la IA recomienda la mejor acción para el mejor momento del impacto esperado, y la industria 4.0 de la fuerza motriz, también conocida como la cuarta revolución, ¿no? En el avance de la inteligencia artificial, iniciativa de mejora de confiabilidad, representa un cambio en el paradigma caracterizado por la convergencia de tecnologías digitales. Toma de decisiones basada en datos, ¿no? Acá los entornos de inteligencia 4.0 generan grandes cantidades de datos de sensores, máquinas y sistemas de interconectados, lo que proporciona ricas fuentes de información para los esfuerzos de mejora de la confiabilidad. La inteligencia artificial se ha convertido en una tecnología transformadora en el mantenimiento predictivo, revolucionando los enfoques tradicionales para el mantenimiento de los equipos y la gestión de la confiabilidad. El mantenimiento predictivo tiene como objetivo anticipar las fallas de los equipos antes de que ocurran mediante el análisis de datos históricos en tiempo real, lo que permite intervenciones proactivas para minimizar el tiempo de inactividad, optimizar el rendimiento de los activos y reducir los costos de mantenimiento. La detección de anomalías, que también es importante, utiliza también los algoritmos de la IA, ¿no? Y analiza los datos en los sensores, las métricas de rendimientos y detecta patrones anormales, ¿no? Para poder, o deviaciones en las condiciones anormales de funcionamiento. Predicción de fallas, que también al analizar las entradas de datos multivariantes y aprender los patrones de fallas anteriores, los algoritmos de IA también pueden predecir cuándo es probable que fallen los componentes del equipo. Estas competencias deben tener siempre el superindustrial, siempre enfocarse en todo el tema de la inteligencia artificial, también el tema de los análisis de causa raíz. Otra de las competencias que tiene que tener es, de alguna manera, esta inteligencia artificial va a facilitar el análisis de la causa raíz al correlacionar todos los eventos de falla con los factores subyacentes como las condiciones de funcionamiento de las actividades de mantenimiento y las tensiones ambientales. Todos tenemos que tener competencias, ¿no? Con optimización de las estrategias de mantenimiento, como los algoritmos de optimización impulsados por la IA, que puede optimizar los programas de mantenimiento, los niveles de inventario, de piezas de repuestos y la reasignación de recursos en función de análisis predictivo y análisis de costo-beneficio. Los monitoreos de diagnóstico en tiempo real, que también es al integrar las capacidades de monitoreo en tiempo real con modelo de mantenimiento predictivo, la inteligencia artificial también permite el diagnóstico proactivo y la resolución de problemas, lo que facilita la intervención oportuna y las acciones de mantenimiento preventivo. El tema de prescriptivo, que es analizar la eficacia de las intervenciones del mantenimiento anteriores y su impacto en la confiabilidad de los equipos. El aprendizaje de las mejores continuas, ¿no? Que al monitorear los resultados de las acciones de mantenimiento y analiza el impacto del rendimiento de los equipos, la IA también va a permitir a las organizaciones refinar los modelos predictivos y optimizar las estrategias de mantenimiento. Todo esto que hemos visto tiene que tener el supervisor de alguna manera muy en cuenta, ¿no? Con el tema de la IA, ¿no? Y con las competencias técnicas enfocándose al mantenimiento predictivo total, al mantenimiento centrado en confiabilidad, al RCA, al análisis de modo efecto falla, al ISO 55001, a los software, tanto el SAP como el sistema de administración de gestión computarizado, a los dashboards con Power BI, análisis de datos, a la gestión de activos, las competencias blandas como liderazgo, inteligencia emocional, comunicación, negociación, gestión de tiempo,
trabajo de equipo, innovación y las competencias digitales como Excel avanzado, Power BI, Python, inteligencia aplicada, sensores y analítica predictiva. Como caso integrador, un plan de optimización del mantenimiento, caso una planta industrial presenta, digamos, un tiempo medio entre fallas de 480 horas, un tiempo medio de reparación de 8 horas, una disponibilidad del 98.36%, cumplimiento del mantenimiento preventivo del 82%, el backlog 6 semanas, la eficiencia global del equipo el 71%, accidentes 2, hallazgo de autoría 15. Entonces, como paso 1, diagnosticamos principales problemas, ¿no? Aquí tenemos pues baja planificación, no estamos haciendo una buena planificación, alto backlog, 6 semanas, ¿no? Demasiado, ¿no? Tenemos baja planificación, tenemos alto backlog, poco mantenimiento predictivo que se está realizando, el 82%, y escasa capacitación que se está dando, ¿no? Porque hay accidentes que se dan, ¿no? Y poca capacitación, repuestos críticos insuficientes, tenemos que se ha hallado de alguna manera un problema en hallazgo de auditoría, ¿no? Escasa digitalización, ¿no? Porque ahí tenemos backlogs muy altos, el tiempo medio de reparación también alto, ¿no? El tiempo medio entre fallas muy bajo. Entonces, todo eso tenemos que evaluar siempre ese diagnóstico, ¿no? Para poder evitar problemas en los equipos. La matriz de priorización, ¿no? Tenemos que tener una acción, cuál es la acción, cuál será el impacto, cuál es el esfuerzo que tenemos que tener y cuál es la prioridad, ¿no? Reducir el backlog es un impacto 5, un esfuerzo 3, una prioridad alta que tenemos que realizar. Implementar inteligencia artificial es un impacto 5, tenemos que hacer un esfuerzo para ello y una prioridad media. Capacitar al personal, definitivamente el impacto es 4, el esfuerzo es 2 y la prioridad es alta. Implementar mantenimiento productivo total también, porque vemos que no hay un monitoreo, una escasa capacitación. El mantenimiento productivo total te da todo ello, el impacto es 5, el esfuerzo 4 y la prioridad alta. El monitoreo de digamos, del Internet de las cosas, el impacto es 4, el esfuerzo 4 y la prioridad es media. Optimizar el inventario, no hay repuestos críticos insuficientes, ¿no? Entonces, tenemos que verificar la alta rotación, ¿no? Optimizar, hay que tener eficiencia con alta rotación, verificar los repuestos críticos, ¿no? Tener que ser un impacto 4, esfuerzo 3 y la prioridad es alta, ¿no? El plan de acción, reducir el backlog como acción, el responsable va a ser el supervisor y el plazo 30 días. Actualizar el mantenimiento preventivo, el responsable va a ser el planificador y va a ser un plazo de 15 días. Implementar el mantenimiento central en confiabilidad, el ingeniero de confiabilidad va a ser un plazo de 60 días. Capacitación y mantenimiento productivo total, recursos humanos, 45 días. Y auditoría interna, el supervisor, que va a ser un plazo mensual. Y los proyectos, la proyección de resultados, tenemos que el mantenimiento, el tiempo medio entre fallas es 480 horas y tenemos que subirlo en una meta de 12 horas, 750 horas. El tiempo medio de reparación tenemos que bajar de 8 horas a 4 horas. La disponibilidad tenemos que subir de 98.36 al 99.5% mayor. El cumplimiento del mantenimiento preventivo tenemos que subir del 82% al 95% más mayor. El backlog tenemos que bajar de 6 semanas a 3 semanas. En la eficiencia global del equipo tenemos que mejorar su indicador del 71% al 85% mayor al 85%. Mayor igual. Los hallazgos abiertos tenemos que tener un 15% o 15% de inicial, pero tenemos que reducirle la meta de 12 meses a 3. Y la digitalización de activos, que tenemos un 25% en situación inicial, tenemos que tener una meta, tenemos que invertir en CAPEX para poder tener al 80%. El KPI, el dashboard gerencial del supervisor, el tiempo medio entre fallas, hora de fallas, incrementar, el tiempo medio de reparación, hora de reparación entre fallas, reducir, la disponibilidad, su fórmula es mayor al 99%,
la eficiencia global del equipo, que es la disponibilidad, más el rendimiento, más la calidad, que es mayor al 85%, el backlog, horas pendientes entre horas semanales, de 2 a 4 semanas, hay que reducir, cumplimiento de mantenimiento preventivo, o orden de trabajo ejecutada entre programadas, mayor al 95%, los cierres de hallazgos cerrados entre hallazgos totales, mayor al 90%, competencias alcanzadas entre competencias esperadas, mayor al 90%, y la digitalización, que equipo monitoreo entre equipos críticos, mayor al 80%. La conclusión de esta sesión, estimados alumnos, estimados participantes, colegas todos, la auditoría, el liderazgo y la mejora continua van a representar la etapa siempre de madurez de la gestión del mantenimiento, ¿no? Un supervisor industrial moderno debe trascender la ejecución técnica para convertirse en un gestor estratégico, capaz de evaluar el desempeño mediante auditorías, liderar equipos en alto rendimiento, impulsar el cambio organizacional y aprovechar siempre las tecnologías de la industria 4.0. Para ello va a tener que fortalecer siempre la confiabilidad, la disponibilidad de estos activos, ¿no? Y acuérdense que la integración de los enfoques según Tabarés y Eliseo Ardiles y Luisa Mendola nos indica que estos enfoques van a permitir desarrollar la gestión basada en procesos, en datos y riesgos, y van a alinear el mantenimiento con los objetivos del negocio. Ya les indiqué qué objetivos tiene el negocio, como ejemplo, qué empresas tienen el core del negocio como su meta principal, y fomentar una cultura de mejora continua. Ojo con la cultura de cada organización. Tiene que mucho tener una cultura de mejora continua. En ese contexto y bajo esa premisa, el supervisor se convierte en un agente de transformación orientado a la excelencia operacional, la sostenibilidad y la creación del valor para la organización. Muchas gracias, y así, con esto termino, de lo predictivo a lo prescriptivo, maximizando la disponibilidad con la inteligencia artificial. Estimados alumnos, ha sido un placer compartir con ustedes este espacio de aprendizaje. Le agradezco su atención y participación. Espero que lo que he visto les sea útil en su vida profesional. Quedo atento y muchas gracias por su atención y dedicación. Bien, ingeniero, muchas gracias. Excelente esta última sesión. Vamos a dar por culminado este diploma de especialización, este programa. Yo me quedo aquí con los profesionales porque les voy a explicar acerca de su evaluación final. Les voy a también enseñar a cómo descargar el certificado y, bueno, despejar algunas duditas que puedan estar teniendo. Muchas gracias, ingeniero. Con usted será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Gracias a todos por la participación en esta última sesión y en este programa del sector industrial y gestión de mantenimiento bajo los enfoques del TPM y el RCM. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Bien. Estimados profesionales, por favor, les pido no desconectarse del Meet, ¿sí? Voy a presentar mi pantalla. El examen va a ser compartido en breve por el grupo. Por favor, les pido mucha atención en esta parte. Sé que algunos ya tienen acceso a esta aula virtual, algunos no. Es por ello que, por favor, les pido mucha atención para que ellos puedan, en este caso, ver cómo es que se descarga el certificado, cómo acceden a la aula virtual. Bien, bien. Como se han dado cuenta, han tenido estas 5 sesiones de acceso completamente gratuito. Sin embargo, como ya lo he comentado también anteriormente, quienes deseen respaldar, ¿no?, todo lo que han aprendido con nosotros actualmente, pues tenemos esa certificación opcional, ¿no?, oficial, avalado internacionalmente por Florida Global University y también por el Ministerio de Trabajo. Este valor de esta certificación es de 89,90, lo cual incluye el certificado y también el acceso completo a la aula virtual, que es lo que les estoy mostrando a continuación. Cuando ustedes hayan realizado el pago de 89,90, nosotros le vamos a brindar su usuario y su contraseña, de acuerdo con el acceso, o sea, con el link de acceso a esta misma aula. Le van a ir aquí donde dice cursos inscritos. Para que puedan descargar el certificado, recuerden primero ir a cursos inscritos, ¿sí? Y bien, en este caso les va a aparecer el diploma que ustedes han llevado actualmente, que es este, de Supervisor Industrial y Gestión de Mantenimiento bajo TPM. Le van a dar clic ahí, ¿ven? Para los que han llevado en la modalidad en vivo, simplemente ponen completar curso. No se preocupen por esta opción de arriba, ¿sí?
ponen nada más la opción de completar curso y les va a salir una ventanita en donde van a tener que poner alguna calificación con respecto al diploma, ¿no? Puede ser 1, 2, 3 estrellas, de acuerdo, ¿no? A su criterio de cada uno de ustedes, ¿no? Y también alguna sugerencia, algún comentario que ustedes deseen poner. Para nosotros, ya saben que siempre es para mejorar. Cierran esa ventanita y aquí mismo les va a estar apareciendo la opción de ver certificado. Aún no está activo, va a estar activo a partir del día de mañana a las 9 de la mañana. ¿De acuerdo? A partir de mañana a las 9 de la mañana ya van a poder descargar su certificado. ¿Ok? Ahora les voy a enseñar cómo es que descargarían aquí con otro diploma que ya ha culminado. Aquí en su aula virtual ya muchos tienen acceso, ya han podido visualizar que está todo el material, están los ebooks, los extractos, las PPT, las grabaciones de las clases, ¿de acuerdo? Entonces, les enseño cómo descargar el certificado con un diploma que ya ha culminado hace poquito, ¿ok? Recuerden, es un ejemplo nada más. Bien, por ejemplo, aquí. Este de acá, Planner de Mantenimiento 4.0. ¿Ven? Cuando ustedes culminen la evaluación final y aprueben, así les va a aparecer. Luego de realizar los pasos que les acabo de mencionar, ¿ok? Dar clic en completar curso y en las estrellitas y su sugerencia o comentario, ¿ok? Ver certificado. Le dan clic ahí y la misma página les va a estar generando su certificado. De acuerdo al certificado, es por ello que es muy importante la aula virtual porque es el único medio por el cual ustedes van a poder descargarlo. El certificado no se envía por correo, no se envía por WhatsApp, salvo algunas excepciones, no, o a solicitud de algunas empresas. ¿Ok? Bien, en este caso ya se ha habilitado el certificado. ¿Ven? Lo están viendo ustedes mismos. Recuerden que este es un ejemplo. Ahí está la fecha de inicio a fin, la fecha en la cual se va a estar emitiendo el certificado, las firmas correspondientes de las autoridades académicas, el nombre del diploma, ¿ok? Y aquí abajito aparece la constancia de estudios con el desarrollo de cada módulo que ustedes han llevado con nosotros, el temario, mejor dicho. ¿Ok? Y la nota final, muy importante, del cual ustedes van a obtener de su examen. ¿Ok? Listo. Dicho esto, esto es con respecto al certificado. Se descarga aquí en la opción, a ver, espérate, aquí. Aquí en el icono de descarga, no le dan clic, simplemente ponen su cursor. Por eso es preferible que lo hagan desde una computadora o laptop. Y recién ahí le dan clic en la opción PDF o en la otra opción como deseen descargarlo. Bien, este es un ejemplo, recuerden, no, así no le va a salir su certificado. Ahora, eso es con respecto al certificado. Les voy a ahora explicar con respecto a la evaluación final. El examen va a ser enviado ahorita en breve por el grupo de WhatsApp. Este examen va a estar habilitado por 48 horas. Quiere decir, desde el día de hoy hasta el día 2 de agosto, ustedes lo van a poder resolver hasta el día domingo. Van a poder resolverlo o van a poder quizás repasar, ver las clases, ver las PPTs, para que puedan realizar un examen óptimo. ¿De acuerdo? Van a tener aparte 3 oportunidades para que lo puedan resolver. De esas 3 oportunidades, la nota más alta va a ser la considerada y la que va a salir aquí en su certificado. ¿De acuerdo? Repito nuevamente, tienen 48 horas para que lo puedan resolver hasta el día domingo 2 de agosto y tienen 3 oportunidades cada uno para que también lo puedan resolver. La nota más alta es la considerada para su certificación. ¿De acuerdo? Ahora, sí, ahorita voy a responder todas las preguntas que me están dejando en el chat, no se preocupen. ¿Sí? Ah, ya. Ahora, ¿hasta cuándo puedo hacer el pago, señorita? Pregunta, ¿no? Bien, les comento que vamos a extender el plazo hasta el día lunes, solo hasta el día lunes, ¿sí? Quiere decir que hasta el día lunes, 3 de agosto, va a estar habilitado el valor promocional de 89,90. Ustedes pueden realizar su examen ahora, no hay ningún problema. Pueden ver en este momento quizás cuánto han aprendido, ver qué necesitan reforzar. Y hasta el día lunes pueden realizar el abono de 89,90. ¿De acuerdo? Eso que quede muy claro. El link de asistencia también va a ser compartido en breve, el último link, para que puedan marcar su asistencia. Recuerden que también la asistencia es un punto clave e importante para su certificación, para los que pusieron en el formulario de inscripción que van a llevar las clases en modalidad en vivo. ¿De acuerdo? A ver, ahora sí, si es que
quizás algo no ha quedado claro, por favor, los estoy leyendo en estos momentos, los leo para poder ayudarlos, para ya poder enviarles su examen y ya puedan ir resolviéndolo. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta, desee soporte tal vez con su aula virtual? A ver, Marino, dice, Marino Tuesta, dice, yo me inscribí y no aparece en el aula virtual. Marino, ¿nos enviaste la capturita de pantalla de tu pago? ¿Ya pagaste? Dice. Ok. ¿Ha sido recién el día de hoy? ¿O ya hace días? Si es hoy, recién estamos realizando, brindando los accesos, entonces te pido un poquito de paciencia. Ok, Marina, por favor, escríbeme por interno para poder identificar tu casito y darte prioridad. ¿Sí? Dime, soy Marino, estoy en el Meet. Sí, por favor, escríbeme por interno, ¿sí? Ya, sí, correcto, Ángel. Hasta el día domingo, 11:59 de la noche, va a estar válido el examen. A ver, Martín Lizarraga. Sí, por favor, les pido mucha atención. Eso ya lo he explicado, dice yo también, pero aparece como avance cero. Les he dicho que eso no tiene nada que ver en realidad. Si tú lo has llevado a las clases en vivo, simplemente tienen que darle en el botoncito donde dice completar curso. Nada más, no se preocupen, no afecten nada su certificación. El aula virtual, más que también es muy importante para quienes lo llevan en asincrónico, ¿no? O quizás por trabajo, por estudios, no pueden acceder a las clases en vivo, entonces entran a su aula virtual y lo ven a su modo, a su tiempo. Pero los que lo han llevado en vivo, no se preocupen, simplemente le dan en completar curso y ya está, no tienen que ver las clases nuevamente. A ver, no, es lo justo, Augusto, lo que acabo de responder. Ajá, simplemente le dan completar curso, no es necesario que vean cada clase, no se preocupen. ¿Ok? Listo. Perfecto, muy bien, Augusto. A ver, ¿alguna otra consulta? Por favor, no se queden con alguna duda, no se queden sin preguntar. Sí, Marina, ahorita ahí te escribo el número. A ver, voy a dejar el número aquí por interno. Un momento, por favor. Ahí estoy dejando el número, es el único número de Levate Perú, ¿sí? Es el administrador de cada grupo también, recuerden, por el cual siempre nos comunicamos. Nos escribes, por favor, Marino, para poder verificar tu casito, ¿sí? Bien, Augusto, excelente. Hasta el espera del examen para que lo puedas resolver, ¿sí? A ver, continuamos. ¿Ha quedado todo claro? Por favor, me lo dejan saber, si no, para poder enviarles ya su examen al grupo, ¿ok? Bien. Los medios de pago lo vamos a estar enviando y lo voy a estar fijando en cada grupito ahí arribita para que lo tengan en cuenta. Recuerden que el valor promocional está válido solo hasta el día lunes. Pueden resolver su examen sin ningún inconveniente y el día lunes realizar su abono sin ningún problema. Sí, sí, Ángel. Cualquier consulta que tengas lo puedes hacer por interno. Nuestro horario de atención es de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, en ese horario puedes realizar tu consulta que desees. Siempre vamos a estar para ayudarte. Ok, listo. Bien. Excelente, Ángel. Bien, creo que quedó todo claro. Muchas gracias, estimados profesionales, por haber asistido a todas estas clases. Esperamos que se hayan llevado lo mejor. Espero que hayan sabido aprovechar la experiencia del ingeniero. También hayan vivido esta buena experiencia con el Levate Perú. Algo muy importante que mencionarles es que para todos los profesionales que ya forman parte del Levate Perú o que van a formar parte de la familia del Levate Perú, ¿no? En cualquier otro diploma durante este 2026 que deseen llevar, ¿no? En vivo, pues van a tener un descuento del 10% en sus certificaciones. ¿Ok? Y aparte también descuentos especiales por diplomas que están en asincrónico. Entonces, si es que tienen ahí quizás en mente algún diploma que hayan visto ahí en la página, pues nos escriben para poder hacer efectivo su descuentito. ¿Ok? Perfecto. Sí, ya vamos a enviar la prueba, no se preocupen. Listo.
Muchas gracias, estimados profesionales, conmigo y con ustedes será hasta una nueva oportunidad. Muchos éxitos en su evaluación y en su vida profesional. Buenas noches.